Confirmado, a los 77 años el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. Atención, México. Lo que durante años fue tema de susurros, de teorías ocultas y de documentos censurados, hoy por fin ha sido confirmado. A los 77 años, el hombre que dividió al país, que tejió alianzas en las sombras, que firmó pactos que aún hoy retumban en la política y el poder. Carlos Salinas de Gortari vuelve al centro de la tormenta. Una llamada en la madrugada. Un expediente desclasificado. Y una transmisión interrumpida en un noticiero internacional. Todo apuntaba a lo mismo, algo grande estaba por explotar. Hoy, tras décadas de silencio, de exilios voluntarios y de rumores incontrolables sobre su salud, sus fortunas ocultas y sus verdaderos aliados. La verdad comienza a emerger como un volcán que no puede seguir siendo contenido. Pero, ¿qué se ha confirmado exactamente? ¿Una confesión? ¿Una traición? ¿O el inicio del derrumbe final de una era que se negaba a morir? Algunos aseguran que Salinas, acorralado por su pasado y por nuevos enemigos, está preparando un movimiento desesperado para recuperar el control de ciertas piezas del ajedrez político. Otros afirman que su círculo más íntimo ha comenzado a hablar y que hay grabaciones, cartas y hasta cuentas secretas que podrían destapar uno de los mayores escándalos del México moderno. ¿Qué papel jugaron los pactos con figuras del narcotráfico? ¿Qué ocurrió realmente en aquellos años oscuros tras el asesinato de Colosio? Y la pregunta más inquietante, ¿estamos frente al fin de un mito, o al renacer de una amenaza que nunca desapareció del todo? Prepara tus sentidos, porque lo que vas a escuchar en este video no es parte de una novela política ni de una película de suspenso. Es real. Y puede que después de esto, tu forma de ver la historia de México cambie para siempre. Si te apasionan los misterios del poder, las verdades incómodas y los secretos que se ocultan detrás del telón político, este es tu canal. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en esta investigación sin censura, sin miedo y sin filtros. Dale like, comenta lo que opinas sobre Salinas y comparte este video. Porque lo que estás a punto de descubrir, pocos se atreven siquiera a mencionar. La historia de Carlos Salinas de Gortari no comienza en un despacho presidencial ni en una sala de crisis. Comienza en el silencio elegante de una casa de clase alta, en el México de mediados del siglo XX. Nació el 3 de abril de 1948, en Agualeguas, Nuevo León, pero creció entre privilegios, expectativas y un apellido que ya traía consigo una carga de ambición y poder. Su padre, Raúl Salinas Lozano, no era un hombre cualquiera. Economista, político, es secretario de Industria y Comercio y una figura clave en el aparato estatal priista. Desde temprana edad, Carlos fue expuesto a conversaciones de pasillo, pactos discretos, y cenas donde se hablaba más de poder que de afecto. En ese entorno, el niño aprendió a observar y a callar. Muchos han dicho que su infancia estuvo marcada por un incidente oscuro, el caso de un disparo accidental con un arma de fuego que terminó con la vida de una empleada doméstica, cuando Carlos apenas tenía 4 años. El hecho fue enterrado bajo capas de silencio, pero la pregunta siempre ha flotado en el aire, ¿fue un accidente? ¿Fue encubierto por la influencia del padre? ¿O fue el primer episodio de una vida que aprendería a eliminar obstáculos en silencio? La familia se trasladó a la Ciudad de México, donde Carlos fue formado en las mejores instituciones. Estudió en el Colegio Cristóbal Colón, rodeado de élites políticas y económicas, y más tarde en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó como economista. Pero antes de destacar por su inteligencia, destacaba por su frialdad calculadora y su capacidad de leer a las personas sin que nadie notara sus verdaderas intenciones. En esos años de juventud, mientras muchos se perdían en protestas o ideales románticos, Salinas ya tejía su camino como un ajedrecista silencioso. Observaba, anotaba, imitaba, y finalmente, superaba. No buscaba llamar la atención, buscaba posicionarse estratégicamente. Su ingreso a la Harvard University, donde obtuvo un doctorado en economía política, no fue solo un logro académico. Fue un movimiento meticuloso para construir una red de contactos internacionales, una base teórica para justificar futuras decisiones, y una imagen pulida que ocultara lo que en verdad era, un arquitecto del poder.
En sus tesis, defendía la necesidad de transformar el Estado mexicano. En los pasillos, se decía que tenía una obsesión con figuras como Maquiavelo y Kissinger. Y mientras otros jóvenes mexicanos soñaban con el cambio, Carlos Salinas soñaba con el control. Pero su juventud no estuvo exenta de sombras. Algunas voces anónimas provenientes de excompañeros aseguran que ya entonces Salinas demostraba comportamientos manipuladores, que podía cambiar su discurso dependiendo del interlocutor, y que su verdadera ideología era simple, el poder por encima de todo. Ya para finales de los años 70, el joven Carlos Salinas estaba listo. Su formación académica impecable, su apellido blindado por el sistema, y su temperamento frío pero brillante lo convertían en el perfil ideal para convertirse en una figura clave dentro del PRI. Pero más allá de eso, Salinas ya planeaba algo más, un camino silencioso y certero hacia la presidencia. Para entender cómo Carlos Salinas de Gortari alcanzó la cima del poder en México, hay que dejar de pensar en él como un simple político, y empezar a verlo como un estratega quirúrgico, un maestro del tablero donde cada ficha, cada alianza, cada escándalo, cada silencio, tenía un propósito claro, la presidencia. Después de sus estudios en Harvard, Carlos regresó a México con una visión, no quería ser un tecnócrata más, ni un académico respetado. Quería tomar el control del sistema desde adentro. Y para lograrlo, comprendió una verdad brutal, en la política mexicana, la lealtad era un disfraz, y el poder, un juego de máscaras. Fue en la Secretaría de Programación y Presupuesto donde Salinas comenzó a mover los hilos con verdadera astucia. Años después, muchos analistas coincidirían en que ese despacho fue su laboratorio personal. Allí no solo manejó recursos millonarios, también identificó aliados, compró lealtades, y sobre todo, estudió las debilidades de sus enemigos. ¿Cómo es que un hombre relativamente joven y poco carismático escaló tan rápido en un PRI plagado de tiburones veteranos? La respuesta apunta a los pactos en las sombras, a las negociaciones silenciosas con sectores que querían un cambio, pero a su manera. Banqueros, empresarios, militares retirados y líderes sindicales, todos encontraron en Salinas a un interlocutor frío, confiable, y sobre todo, dispuesto a hacer lo que otros no se atrevían. Los rumores de traiciones internas no tardaron en llegar. Se dice que Carlos bloqueó discretamente a varios posibles candidatos priistas con mayor trayectoria, incluyendo a figuras como Manuel Barlet, mediante informes, filtraciones y presiones internas. Algunos incluso aseguran que utilizó información confidencial recolectada durante su paso por la administración pública para desestabilizar a sus oponentes. En 1987, cuando Miguel de la Madrid lo nombró su sucesor, muchos se quedaron helados. ¿Cómo alguien tan joven, sin una base popular ni carisma público, se convertiría en el próximo presidente? Pero lo que no se dijo públicamente fue que Salinas no solo tenía el respaldo del presidente, tenía los expedientes, los números, los secretos de todos. Y eso, en México, vale más que cualquier voto. La elección de 1988 marcó un antes y un después. Fue el momento en que el ascenso se tornó imparable, pero también el momento en que los fantasmas empezaron a despertar. La famosa caída del sistema electoral, una falla técnica que interrumpió el conteo de votos cuando Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, dejó una mancha imborrable en la democracia mexicana. ¿Fue realmente un accidente? ¿O un golpe digital ejecutado con precisión quirúrgica para garantizar la victoria de Salinas? Varios exfuncionarios han confesado en privado que Salinas sabía que no podía ganar limpiamente y que todo estaba planeado desde semanas antes. Uno de ellos, en condición de anonimato, reveló: Carlos no quería una elección, quería una coronación. Y sabía exactamente cómo lograrla. Pero el precio fue alto. Para llegar al poder, tuvo que ceder, negociar con grupos oscuros, y sellar pactos que hasta el día de hoy siguen protegidos por el silencio. A cambio, recibió el control, pero también la obligación de cumplir promesas que nadie podía conocer. Mientras el país celebraba, una minoría observaba con desconfianza. Porque sabían que el nuevo presidente no había llegado con el apoyo del pueblo, sino con el respaldo de las élites, del miedo y del pacto silencioso de quienes preferían mantener el sistema intacto. Y así, Carlos Salinas de Gortari se convirtió en presidente.
No por el deseo de los ciudadanos, sino por la precisión quirúrgica de una estrategia que había comenzado años atrás. Un presidente frío, brillante, pero cada vez más solo. 1988, Carlos Salinas de Gortari entra a Palacio Nacional con la banda presidencial sobre el pecho y una sombra en la espalda. La llamada caída del sistema no fue solo un fallo técnico, fue, para muchos, el inicio de una era marcada por la manipulación, la represión encubierta y el control absoluto. Desde el primer día, quedó claro que Salinas no venía a administrar un país. Venía a redefinirlo, a moldearlo con manos invisibles. La política tradicional quedó sepultada. Nacía una nueva forma de ejercer el poder, tecnocrática, centralizada, obsesionada con la imagen y brutal en la práctica. México, bajo su mandato, se convirtió en un laboratorio de poder, donde las decisiones parecían democráticas, pero se cocinaban en mesas reducidas, entre asesores de élite, banqueros protegidos y cómplices silenciosos. Su ambicioso programa de privatizaciones transfirió empresas públicas, desde bancos hasta siderúrgicas, a manos de allegados, exfuncionarios o magnates nacientes. El discurso era de eficiencia, pero los resultados favorecieron a un círculo íntimo que concentró más riqueza que nunca antes. Y mientras las cifras macroeconómicas deslumbraban, el ciudadano común se enfrentaba al desempleo, al encarecimiento de los productos básicos y a una profunda sensación de abandono. El campo mexicano, históricamente olvidado, fue golpeado con fuerza. Las reformas al artículo 27 constitucional liquidaron el ejido como lo conocíamos. Miles de campesinos, incapaces de competir con la apertura comercial, emigraron, se endeudaron o fueron absorbidos por las redes del crimen organizado. Y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque aplaudido en Washington y celebrado por las élites, significó, para muchos sectores nacionales, una sentencia disfrazada de modernización. En la televisión, Salinas era omnipresente. Sonreía, inauguraba carreteras, hablaba de solidaridad y progreso. Pero en los sótanos del poder, se tejían estrategias para neutralizar a sindicatos, cooptar medios y espiar a opositores. Se habla de cuartos de guerra instalados dentro del mismo Palacio Nacional. Lugares donde se analizaban perfiles, se decidían campañas de desprestigio y se diseñaban operaciones políticas quirúrgicas. Nadie podía moverse sin ser observado. Las traiciones internas se castigaban con exilio, cárcel o con algo peor. Varios periodistas críticos desaparecieron del mapa. Otros fueron asesinados en circunstancias aún no resueltas. Y muchos más, doblaron las manos por miedo, por presión o por conveniencia. Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, comenzó a adquirir un poder propio, en las aduanas, en las secretarías, en los negocios. Algunos lo llamaban el señor de los contratos. Otros, simplemente, le temían. Las denuncias sobre cuentas bancarias millonarias en Suiza y propiedades en el extranjero aún no salían a la luz, pero el rumor era imparable. Se dice que existía un sistema paralelo de espionaje, con micrófonos ocultos incluso dentro de dependencias oficiales. Las llamadas eran interceptadas, las oficinas intervenidas y los informes sobre enemigos políticos se archivaban con meticulosa obsesión. Para el ojo internacional, Salinas era un reformista brillante, un tecnócrata ejemplar. Pero dentro del país, el miedo se convirtió en moneda corriente. Nadie criticaba abiertamente. Nadie se atrevía a desafiarlo. Y los que lo intentaban, simplemente desaparecían del escenario político. Uno de los casos más emblemáticos fue el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. La versión oficial fue un fuego cruzado entre narcos. Pero muchas voces aseguraron que el cardenal iba a entregar pruebas comprometedoras sobre altos mandos del gobierno vinculados con el narcotráfico. ¿Fue un error o un mensaje? Mientras más avanzaba el sexenio, más grande era la sensación de que todo estaba sostenido por una red de alianzas frágiles. El sistema comenzó a colapsar desde dentro. La muerte de Colosio, el escándalo de Raúl, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, todo comenzó a derrumbarse como un castillo de cartas cuidadosamente construido, pero sin cimientos morales.
Y mientras tanto, Carlos Salinas seguía sonriendo frente a las cámaras. Porque en su juego, la imagen era poder. Y el poder era lo único que no se podía perder. Los sexenios en México siempre dejan una marca. Algunos siembran esperanza. Otros, miedo. Pero el de Carlos Salinas de Gortari dejó algo más profundo: silencio. Un silencio denso, incómodo, peligroso. Un silencio que aún hoy, décadas después, resuena como un eco en la memoria colectiva. 1988 a 1994, 6 años que parecieron una eternidad. 6 años donde cada decisión tenía dos caras. Lo que se decía en público, y lo que se pactaba en privado. Desde el primer día en Los Pinos, Salinas supo que gobernar no era un acto de justicia, sino de cálculo. Rodeado de tecnócratas, burócratas leales y empresarios ansiosos, comenzó su juego de ajedrez. Cada movimiento, una pieza sacrificada. Cada aliado, un peón intercambiable. Implementó reformas estructurales. Privatizó empresas que habían sido emblemas del Estado. Abrió las puertas al libre comercio con el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que prometía modernidad, empleo y prosperidad. Pero mientras firmaba tratados en salones dorados, en las calles de México la pobreza no disminuía, la violencia aumentaba y la desigualdad se profundizaba. Y entonces, vinieron las traiciones. Políticos de antaño fueron despedidos sin explicación. Aliados históricos del PRI fueron desplazados por nuevos actores. Medios de comunicación que antes alababan, de pronto callaban. O peor aún, comenzaban a desaparecer periodistas incómodos, voces críticas, líderes sociales. El silencio se volvió institucional. Pero el clímax de ese sexenio llegó en 1994. Primero, el estallido del EZLN en Chiapas. Un levantamiento indígena que le gritaba al país y al mundo: aquí no hay modernidad. Aquí hay olvido, marginación y rabia. Después, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El Delfín. El sucesor. El candidato que hablaba de cambio. El que dijo en voz alta lo que otros solo murmuraban. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Y entonces, cayó. En Lomas Taurinas. Frente a todos. Bajo las cámaras. Con un disparo que paralizó a una nación entera. Un crimen político que hasta hoy permanece sin justicia. Y como si eso fuera poco. José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas y secretario general del PRI, fue también asesinado meses después. Raúl Salinas, el hermano incómodo, fue arrestado en medio de un escándalo financiero de proporciones internacionales. Mientras México lloraba, se desangraba y se dividía. Carlos Salinas guardaba silencio. No lloró en público. No explicó. No se conmovió. Solo se alejó. Algunos lo llaman estratega. Otros lo llaman responsable. Pero todos coinciden en algo: su sexenio marcó un antes y un después. La confianza institucional se desplomó. Las protestas se multiplicaron. El PRI comenzó su lento derrumbe. Y México nunca volvió a ser el mismo. Hoy, ese sexenio es estudiado con lupa, entre líneas, con miedo. Porque las decisiones de entonces aún pesan. Las traiciones de entonces aún duelen. Y el silencio, ese que se impuso como estilo de gobierno, se convirtió en un símbolo del México que muchos quieren olvidar, pero nadie puede borrar. Han pasado más de 3 décadas desde que Carlos Salinas de Gortari dejó Los Pinos. Pero su sombra, lejos de desvanecerse, parece haberse impregnado en los cimientos mismos del país. Su nombre sigue vivo. En los libros de historia. En las discusiones de sobremesa. En las marchas callejeras. En los análisis políticos que intentan entender por qué México aún arrastra tantas de sus heridas. Y entonces nos preguntamos: ¿qué dejó realmente Salinas? ¿Fue un arquitecto del progreso o un cirujano del colapso? Mexicano por un lado, están sus reformas estructurales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La apertura económica. La liberalización del mercado. México se abrió al mundo,
Se insertó en la globalización, comenzó a hablar de inversión extranjera, competitividad, eficiencia empresarial. Pero tras ese lenguaje moderno, había otra historia. Una historia escrita con privatizaciones opacas, concentración de riqueza, corrupción sistémica y silencios estratégicos. Telmex. Banamex. Ferrocarriles. Aerolíneas. Carreteras. ¿Fue modernización o fue un saqueo legalizado? Porque esas empresas, que antes pertenecían a todos los mexicanos, fueron vendidas a precios cuestionables. Y muchas terminaron en manos de amigos, compadres y aliados del régimen. Mientras algunos se convertían en multimillonarios de la noche a la mañana, millones de mexicanos seguían viviendo entre carencias, desempleo y desigualdad. Las cifras macroeconómicas brillaban. Pero en los barrios, en los pueblos, la pobreza no disminuía. Solo cambiaba de rostro. Y lo más inquietante es que el salinismo nunca murió. Sus discípulos siguen en el poder. Algunos con nuevos nombres, nuevos partidos, nuevas sonrisas. Pero con el mismo lenguaje técnico, la misma frialdad estratégica, el mismo culto al control. ¿Los reconoces? Están en cargos clave. En los medios. En las universidades. En las corporaciones. Operan en las sombras. Algunos los llaman la vieja élite. Otros. Los verdaderos dueños del país. Y mientras tanto, Salinas observa. Desde el exilio, desde apariciones públicas calculadas. O quizás desde lugares que ni siquiera imaginamos. Siempre impecable. Siempre sin una sola disculpa. Nunca ha pedido perdón. Nunca ha admitido errores. Su silencio es tan poderoso como su legado. En redes sociales, miles de jóvenes que no vivieron su gobierno lo descubren con estupor. ¿Él hizo todo eso? ¿Cómo sigue libre? ¿Por qué nadie lo enjuició? ¿Por qué nadie lo detuvo? Preguntas legítimas. Pero que rara vez obtienen respuestas. Porque quizás, el mayor legado de Salinas no está en sus reformas, ni en sus tratados, ni en sus cifras económicas. Está en la desconfianza. Desde Salinas, millones de mexicanos aprendieron a no creer. A mirar con sospecha cada nuevo discurso. A dudar de cada promesa presidencial. A entender que el poder muchas veces no representa al pueblo, sino a sí mismo. Ese es su verdadero impacto. Cambió la relación entre el ciudadano y el Estado. Fracturó la fe. Creó una generación que no se traga discursos sin cuestionarlos. Que exige, que investiga, que grita, aunque nadie la escuche. Carlos Salinas de Gortari dejó estructuras, sí. Pero también dejó heridas. Dejó un modelo. Dejó una forma de hacer política sin alma. ¿Fue un genio incomprendido o un villano de cuello blanco? Hoy, a sus 77 años, mientras circulan rumores de libros secretos, documentos clasificados, grabaciones inéditas y hasta posibles testimonios protegidos. Una sola pregunta sigue flotando en el aire como un espectro: ¿terminará alguna vez el ciclo de Salinas, o su sombra seguirá escribiendo la historia de México desde las penumbras? Y ahora que lo hemos visto todo. Desde sus inicios silenciosos en Monterrey hasta su mandato cargado de poder, decisiones y controversias. Desde su exilio voluntario hasta su legado que aún divide a millones de mexicanos. La pregunta persiste: ¿Carlos Salinas de Gortari fue el arquitecto del México moderno, o el gran villano político del siglo XX? Lo cierto es que, más allá de nuestras opiniones, su huella permanece. Está en las decisiones económicas que aún rigen nuestras vidas. En las instituciones que él moldeó y que hoy tambalean. En los rostros de políticos actuales que, aunque reniegan de él públicamente, aplican sus enseñanzas en privado. Y ahora quiero saber de ti, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Salinas merece un lugar en la historia como reformador o como traidor? ¿Crees que todavía mueve los hilos del poder desde las sombras? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si te estremeció esta historia, si te atraparon los secretos, las decisiones, las muertes y los silencios que rodean a este expresidente. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita.
Porque este tipo de contenido no lo encontrarás en los medios tradicionales. Aquí lo investigamos, lo narramos y lo sentimos juntos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta serie. Pero recuerda, la historia no termina aquí. Porque en México, el pasado nunca muere, solo se esconde detrás del poder.